Buenos días, apreciada comunidad de la Escuela Normal Superior de Monterrey. Es un gusto para mí volverlos a acompañar en esta ocasión, dando continuidad a el tema que habíamos iniciado a abordar la semana pasada sobre el aporte de la neuropedagogía a los procesos de aprendizaje y manejo de las emociones de los niños, niñas y adolescentes, en esta ocasión enfocado desde el desarrollo de habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, no solamente para esta población, para los niños, las niñas y los adolescentes, sino también para nosotros los adultos que estamos acompañando y orientando los procesos de la infancia y de los jóvenes. Para quienes no me conocen, me presento de nuevo. Mi nombre es María Cristina Corrales, yo soy psicóloga, especialista en prevención de maltrato infantil, magíster en desarrollo educativo y social. Estoy haciendo un doctorado en ciencias de la educación y actualmente trabajo en la Escuela de Pedagogía Infantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Desde allí apoyamos todos estos procesos tan importantes e interesantes de formación a las escuelas normales. En ese contexto, pues vamos a iniciar nuestra jornada de hoy hablando de habilidades socioemocionales como reto importante o desafío para la educación en el mundo de hoy. Permítanme compartir mi pantalla para tener algunos elementos de apoyo frente a esta temática que vamos a abordar. Muy bien. Como les decía, eh, nuestro tema central son esos desafíos para la educación en cuanto al desarrollo de habilidades para la vida. Y esas habilidades que no solamente deben desarrollar los niños y los jóvenes, sino también nosotros los adultos de manera especial, ¿sí? Porque son habilidades que nos permiten vivir en comunidad, son habilidades que nos permiten relacionarnos mejor con los otros, pero principalmente estar mejor con nosotros mismos. Unas preguntas iniciales sobre ese desarrollo de habilidades estarían enfocadas esencialmente a identificar cuáles son esas necesidades educativas reales que tienen el mundo de hoy, que tienen nuestras comunidades, nuestras poblaciones, qué tipo de personas y ciudadanos debemos formar desde las instituciones educativas, pero no solamente desde allí, sino también desde nuestros hogares, desde nuestra comunidad. Cómo podemos sobrevivir y desarrollarnos como sociedad de una manera colectiva, de una manera conjunta, armónica, solidaria. ¿Qué habilidades debemos formar para la vida colectiva? Son preguntas que son muy importantes cuando hablamos de educación emocional, cuando hablamos de que, si bien es cierto, tenemos una serie de habilidades técnicas para hacer muchas cosas, debemos fortalecer el desarrollo de esas habilidades para ser. ¿Mm? Desde allí, y tratando de dar respuesta a estas preguntas, es que empezamos a abordar el tema del desarrollo de habilidades para la vida. Eh, este desarrollo que se configura hoy más que nunca en un reto para la educación, y la educación entendida como un proceso que se da a lo largo de toda la vida en las diferentes etapas por las que pasamos: la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez. Eh, Habilidades que nos permiten eh, prepararnos para enfrentar los diferentes desafíos que van surgiendo en la cotidianidad y que eventualmente hacen que nuestro trasegar por este mundo sea más o menos satisfactorio, dependiendo de cómo manejemos estas habilidades emocionales
que fundamentalmente tienen su asidero en las emociones, en la manera como nosotros eh, manejamos nuestras emociones. Para algunos son habilidades para la vida, para el otro son habilidades socioafectivas, para otros son habilidades blandas, pero en fin, independientemente del nombre que le den los diferentes autores que han buscado abordarlas y comprenderlas, eh, resultan siendo como esos aspectos fundamentales que nosotros vamos construyendo desde la infancia, vamos consolidando y en nuestra vida cotidiana nos van permitiendo eh, ser o estar de una manera determinada en nuestros contextos sociales, culturales, eh, institucionales en los que nos desempeñemos o donde nos relacionemos con nosotros mismos o con las otras personas. Hay tres elementos importantes que quisiera rescatar sobre el desarrollo de habilidades para la vida. Esos tres elementos tienen que ver con la gestión y la validación emocional, con el cuidado de sí para poder cuidar del otro y con la posibilidad de potenciar esos aspectos fundamentales que nos hacen ser agentes de cambio o agentes de transformación en las comunidades y en los contextos. Muchísimo más en una situación contemporánea como la que estamos viviendo, no solamente por la pandemia, obviamente que nos ha traído una serie de impactos emocionales, sociales, económicos, sino también por la situación que está viviendo nuestro país, esa situación de crisis social, política, económica, que en un momento dado hace que eh, pues, nos sintamos afligidos, nos sintamos en medio de una incertidumbre, sin saber qué hacer, y que en nosotros se agolpen una serie de emociones que a veces no nos permiten visualizar un camino muy claro, pero que de todas maneras es importante experimentarlas, es importante sentirlas, es importante vivirlas y sobre todo clarificarlas y manejarlas para nuestro mejor desarrollo y empoderamiento. Partamos entonces de comprender qué es esto de desarrollo de habilidades para la vida. Eh, Esas habilidades para la vida eh, son eh, los elementos fundamentales que nosotros necesitamos para vivir, para tener una buena vida. Son difíciles de medir, obviamente, eh, pero se viven y se experimentan en la cotidianidad de los sujetos, en nuestro ser interior, en nuestro vínculo con los demás. Son habilidades que incluyen una combinación importante de habilidades sociales, de comunicación interpersonal, de conocimiento y por supuesto de unos rasgos de personalidad que cada uno de nosotros tenemos que nos ayudan a desempeñarnos o desenvolvernos en nuestra vida íntima, en nuestra vida social y en nuestra vida profesional. Estas habilidades se diferencian de otras habilidades como mm, aquellas que están asociadas al desempeño ejecutivo de una tarea, que aquellas habilidades técnicas eh, en que no se pueden enseñar de forma eh, fragmentada, sino que se deben enseñar de forma holística, porque nosotros somos seres integrales, somos seres holísticos en los que se entremezclan una serie de experiencias, de pensamientos, de sentimientos, de actitudes que en un momento dado nos hacen comportarnos de una manera determinada frente a una situación de la vida cotidiana.
Es decir, que esto no se puede enseñar como se enseñan las matemáticas. Esto el desarrollo de habilidades para la vida no se da como una fórmula o como se enseñan la física, la química, eh, no se enseña en una clase, sino que se dan una serie de orientaciones y de tips para que cada uno de nosotros los vaya a incorporando en la medida de sus vivencias, de su experiencia y vaya siendo reflexivo y crítico consigo mismo para poder perfeccionar estas habilidades. Entonces es un trabajo muy fuerte porque es un trabajo interior, es un trabajo que nosotros debemos hacer con nosotros mismos. Miremos entonces el primer elemento que vamos a abordar hoy, la gestión y la validación emocional. Eh, ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de gestión y de validación emocional? Em, a aquellos factores eh, que en un momento dado nos permite predecir ciertos comportamientos importantes relacionados precisamente con nuestras emociones, con nuestra parte afectiva social, aquellos aspectos que eh, mm, primero eh, implican una serie de reacciones a nivel afectivo y espontáneo que acompañan los acontecimientos de nuestro diario vivir y que se manifiestan por medio de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, que en un momento dado nos movilizan a hacer las cosas que tenemos previstas, por ejemplo, la alegría, en la que corporalmente podemos experimentar cambios, en la que nuestros pensamientos también se modifican y se ponen muy optimistas, pero a nivel fisiológico podemos sentir, por ejemplo, ligero calor, un cosquilleo en el vientre, el enrojecimiento de las mejillas y pues todas las ideas positivas y una sensación de bienestar y de tranquilidad que no sentiríamos con otro tipo de emoción, como por ejemplo la tristeza. Eh, Asociado a este aspecto de la gestión y validación emocional está eh, un concepto muy importante que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros tenemos de reconocer y de aceptar esos sentimientos propios y ajenos para automotivarnos, para mejorar las relaciones con nosotros mismos, para fortalecer las relaciones con los demás. Eh, Preguntémonos, por ejemplo, desde nuestros roles como docentes, como padres, como estudiantes, como hijos, como compañeros de trabajo, eh, cuántas veces en la cotidianidad del encuentro con los otros, eh, pues experimentamos una serie de emociones, de confianza, de tristeza, de mal genio, por supuesto, de envidia, o de felicidad, o de alegría, o de bienestar. ¿Y qué hacemos frente a esas emociones que experimentamos? Si son emociones positivas, pues que nuestra reacción va a ir encaminada precisamente a eh, un sentimiento de bienestar y de encuentro con el otro, o si son emociones negativas que en un momento dado nos pueden poner una barrera en la relación con el otro y nos hacen sentir a nosotros mismos incómodos. ¿Qué pasa con esas emociones? Emociones que son o que suceden en el día a día, emociones que permanentemente estamos experimentando y que debemos saber gestionar para disminuir el impacto sobre todo de esas emociones negativas que hay en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida, para evitar romper relaciones,
de manera innecesaria, lastimarnos a nosotros mismos o lastimar al otro. Entonces, Goleman, que es el precursor de este término de inteligencia emocional, habla de que esa inteligencia nos va a permitir administrar o gestionar de una manera adecuada estas emociones, tanto positivas como negativas, en el entendido que estas emociones tienen una función muy particular en nuestro desarrollo y es ayudarnos a adaptar, ayudarnos a potenciar nuestras capacidades, ayudarnos a reconocernos como seres individuales, pero también ayudarnos a reconocer al otro. Entonces, Goleman nos habla de 5 componentes que contribuyen a la adquisición de la gestión emocional. Y son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales como tal. La autoconciencia o el autoconocimiento es esa capacidad que yo tengo para conocer mis respuestas emocionales, mis sentires, para evaluar esas respuestas emocionales que tengo y esos sentires y para fortalecer esa confianza que tengo en mí mismo, en mi capacidad de respuesta. La autorregulación va muy de la mano con este autoconocimiento o autoconciencia porque me va a permitir tener un mayor control de mis respuestas emocionales, un autocontrol. Me va a permitir adaptarme a las diferentes circunstancias que se me presenten sin descompensarme y a innovar, obviamente, eh, sobre esas situaciones nuevas que se me presenten frente a las cuales yo tengo que asumir postura o tengo que tener algún tipo de respuesta. La motivación, por su parte, es esa energía vital que me lleva al logro, que me hace tener iniciativa, que me hace sentir optimista, que me hace comprometerme con las cosas que hago, pero sobre todo conmigo mismo, para poder alcanzar las metas que me he propuesto. Y si dentro de esas metas está mi crecimiento y desarrollo como persona, como sujeto, pues muchísimo mejor. Está la empatía, que es esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Pero ese ponerme en los zapatos del otro va más allá que esa representación literal de la frase a invitarme a comprender al otro desde su realidad, desde su contexto histórico, desde su contexto social, desde su cultura, desde las particularidades en que ese sujeto ha apropiado esa cultura en la que ha nacido y ha crecido. La empatía me orienta a apoyar a los demás, me orienta al servicio, me orienta al cuidado del otro, me orienta al reconocimiento de la diversidad y al aprendizaje de esos aspectos o de esos patrones que tiene la diversidad que también me permiten a mí crecer como persona, crecer como ser humano. Y finalmente las habilidades sociales que están muy relacionadas con mi capacidad de influir sobre los otros, con mi estilo de comunicación con los otros, con el estilo de liderazgo que tengo, con la forma en que eh, soluciono los conflictos, en que establezco redes de colaboración, de cooperación, en el que también desarrollo habilidades en equipo eh, para crecer en compañía de otros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos elementos que son tan importantes dentro de el proceso de gestión de las emociones, finalmente son los mismos elementos que a mí me van a permitir eh, como docente, como padre de familia,
eh, como adulto, relacionarme de una manera mucho más clara, mucho más propositiva con los niños y con las niñas y a su vez apoyarlos a ellos y a ellas a que puedan tener también esta posibilidad de orientar el desarrollo de sus emociones desde una manera mucho más integral, mucho más beneficiosa para su bienestar y para su eh, eh, momento de vida, en perspectiva también de otras etapas posteriores de su desarrollo. Eh, Son componentes que finalmente me van a permitir no solamente comprenderme a mí mismo, sino también ser un continente para que el otro, que está en, un momento de formación diferente al mío, pueda llegar y pueda encontrar ese acompañamiento que requiere como parte de su proceso de formación. Esto es clave entonces, sobre todo para nosotros, desde el rol que tengamos, que trabajamos con niños, con niñas y con jóvenes. Eh, Desde la perspectiva, desde la vivencia propia, de empezar a gestionar nuestras emociones, teniendo en cuenta estos 5 componentes, vamos a poder ayudar a la gestión emocional de los otros, de los más pequeños. Eh, las habilidades blandas o las habilidades socioemocionales se adquieren, se aprenden y se pulen a lo largo de toda la vida. Y en un momento dado, pues no todas las situaciones que estamos viviendo en nuestras diferentes etapas de desarrollo o momentos de vida van a estar estrictamente bajo la regulación de la gestión emocional, porque pueden suceder situaciones que son absolutamente novedosas para nosotros en donde podamos sentir algún tipo de incertidumbre o de reto, que finalmente, si tenemos estos elementos de autoconciencia y autorregulación, vamos a poder manejar de una manera mucho más pertinente y adecuada. Cada reto, entonces, que se nos presenta en nuestra vida se convierte en una oportunidad para poner en práctica lo que estamos viendo en este encuentro. Estos elementos, estas pautas y estrategias para gestionar mejor nuestro desarrollo emocional. Eh, Debemos entonces partir que las emociones son propias de los seres humanos. Entonces, si son propias de nuestra naturaleza, si son constitutivas nuestras, lo primero que debemos hacer es reconocer lo que sentimos. Sea positivo o sea negativo, es válido y es importante que lo reconozcamos. Y lo reconozcamos eh, teniendo en cuenta, primero que todo, que esa emoción que estamos sintiendo no nos define, sino que es pasajera, que es la expresión que tenemos en un momento determinado frente a una situación que estamos viviendo. Entonces, esa emoción va a pasar. La felicidad va a pasar, la alegría, pero también va a pasar la tristeza, pero también va a pasar la ira, pero también va a pasar la envidia. Entonces, nuestras emociones son pasajeras. Por eso debemos dejar de usar etiquetas como emociones buenas o emociones malas. Son emociones positivas o negativas solamente en el sentido que experimentamos una sensación agradable o desagradable. Pero cuando las rotulamos de buena o de mala, eh, también estamos llamando
a sentirnos a nosotros mismos o a calificarnos como buenos o malos por sentir una emoción determinada. En este caso, lo que tenemos que valorar y empezar a identificar es la postura o la actitud que nosotros tenemos frente a esas emociones positivas o negativas. ¿M? La manera como las abordo y la manera como desde mi experiencia, desde mi interioridad, yo las empiezo a gestionar para mí mismo y evidentemente también para comprender a los demás y para aceptar que ese otro es diferente de mí, tiene otros puntos de vista, tiene otras comprensiones, tiene otras realidades internas que hacen que perciba y que manifieste sus emociones de una manera diferente. Y evidentemente, cuando yo quiero manejar mis emociones eh, con inteligencia o desde la inteligencia emocional, como nos lo dice Goleman, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar estrategias para la autorregulación de esas emociones. Estrategias como saber manejar los conflictos, cómo tomar decisiones adecuadas y cómo manejar el estrés. Vamos a ver esas tres que son tan importantes y que nos ayudan en un momento dado en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo primero es las alternativas para manejar un conflicto. Debemos tener presente, antes que nada, que el conflicto se presenta por una discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses o opiniones eh, que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, intereses o opiniones que se contradicen. El conflicto es componente presente en nuestras relaciones humanas, porque no siempre estamos de acuerdo con los demás en cualquier tipo de relaciones humanas. Eh, en un conflicto, obviamente, se involucran sentimientos, se involucran pensamientos, se involucran palabras y se involucran acciones. O sea, estamos involucrados todos nosotros frente a un conflicto. Pero esto no quiere decir que el conflicto sea sinónimo de agresividad. La agresividad eh, aparece cuando definitivamente yo no busco alternativas para manejar el conflicto y me desbordo emocionalmente por el mismo, es decir, cuando no gestiono mis emociones. En un conflicto, entonces existen dos partes que están, digamos, en controversia frente a una situación determinada. Eh, cuando encontramos personas que dicen que no tienen conflictos, habitualmente nos podemos dar cuenta que pues, hay alguna de las personas que está inconforme pero se queda callado y el conflicto está presente eh, en su vida, pero no lo manifiesta. Y eso hace que se constituya como en una especie de bomba de tiempo, porque cada vez se va a sentir más mal, cada vez se va a sentir más frustrado, más deteriorado en una relación donde debe hacer, debe expresar o se debe comportar solamente como el otro lo espera o el otro lo quiere. Acordémonos que siempre las relaciones se constituyen en dos personas que son antes que nada seres humanos únicos y por tanto diferentes. El conflicto tiene una función protectora y fortalecedora de una relación. El conflicto evita precisamente la disolución de la relación, ¿sí? Porque ofrece una pausa a la acumulación de sentimientos que pueden resultar hostiles, generando a su vez que se liberen una serie de tensiones y que se produzca la satisfacción. Es decir, que el conflicto se constituye como un escape para la liberación de hostilidades que si no tuviéramos esa posibilidad en nuestras relaciones, pues sencillamente se romperían y cada uno pues, cogería por su parte.
El conflicto entonces tiene tres componentes que son básicos, que es el problema, las partes y el proceso. El problema pues es la situación que se está generando conflicto, que está en disputa de acuerdo a las necesidades y a los intereses de las partes, a las visiones que las partes tengan sobre el conflicto y a las diferencias esenciales y los valores que las separan. Las partes obviamente que corresponden a los agentes implicados en el conflicto y obviamente esos agentes van con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus percepciones sobre los hechos que han generado el conflicto y el proceso, que es esa forma particular o dinámica en la que se desarrolla el conflicto a partir de los momentos en que se presenta, como el surgimiento de la discrepancia, luego la conciencia que tenemos de esa discrepancia y finalmente la conducta que vamos a asumir frente a el conflicto que se nos está presentando. Eh, Teniendo entonces claro que el conflicto eh, nos nos beneficia y ayuda a nuestras relaciones, pues hay que revisar cuáles son nuestras actitudes frente a esos conflictos para poder establecer algunos aspectos importantes que nos lleven a solucionarlo. Entonces, frente a las actitudes, por ejemplo, que no son sanas para el conflicto, para las relaciones, es evitarlo. ¿M? Entonces, tratamos de no involucrarnos demasiado. Eh, a veces nos resulta afectivo, pero eh, siempre y cuando el problema no nos afecte directamente, porque cuando el problema nos afecta directamente, pues evitar el conflicto es algo nocivo. Aceptar una solución impuesta, la solución que impone una autoridad y que en un momento dado genera un efecto positivo o negativo en mi propio sentimiento, desconocerlo, es decir, restarle importancia, disfrutarlo, que alguna de las partes en algún momento espera beneficiarse del conflicto que se ha propiciado, sacar algún beneficio secundario, disfrutarlo, admitirlo, finalmente, que es una actitud que nos permite llegar a establecer algún tipo de negociación en la que cada una de las partes eh, reconocemos nuestra participación, nuestra responsabilidad en el conflicto y cedemos, ¿no?, en algunos aspectos. Y pues otra actitud puede ser, por ejemplo, negarlo, ¿no? Que supone que con ignorar el conflicto, este se puede extinguir, ¿no? Se puede evaporar como por arte de magia y resulta que no. Y frente a eso, pues podemos asumirnos como víctimas, como victimarios, como responsables totalmente del conflicto, como distraídos frente al conflicto, como conciliadores frente al conflicto. Eh, Desde este ámbito, entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a resolver conflictos, actuemos fundamentalmente motivados por concertar con el otro con respecto a ese conflicto para mejorar nuestras relaciones, para atender nuestras necesidades emocionales y afectivas, pero también para atender a las necesidades emocionales y afectivas de la otra persona o de las otras personas involucradas en el conflicto. Entonces, tenemos que planear cómo vamos a introducir el tema sobre el cual vamos a conversar, teniendo claro cuál fue el problema que generó nuestro conflicto. Obviamente, es saludable tomar la iniciativa para resolver el conflicto. A veces el orgullo no nos deja o el sentimiento de rabia que tenemos, pero dar un poco de tiempo frente a la situación que se presentó nos ayuda también a tranquilizarnos, a ver las cosas de otra manera y a buscar iniciativas para resolver ese conflicto.
Esforzarnos, evidentemente, por comprender el punto de vista y la situación del otro, aceptar nuestra responsabilidad en el conflicto, en el problema. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque nosotros somos parte de una relación y cuando se presenta el conflicto, entonces también somos parte de ese conflicto porque de alguna manera estamos o, no, o estamos en contra de la postura que tiene el otro, no la compartimos o nos sentimos incómodos frente a ella. Entonces, pues evidentemente aquí es nuestra responsabilidad también asumir eh, esas eh, sentimientos, pero también las actuaciones que hemos tenido frente al conflicto. Enfocarnos obviamente en la solución de ese conflicto, no en la búsqueda de culpables, porque si no el conflicto nunca se va a resolver, se va a volver como un círculo vicioso en el que uno le echa la culpa al otro y así se la pasan y nunca van a buscar una alternativa de solución en la que los dos se puedan sentir beneficiados, se puedan sentir reconocidos, se puedan sentir visibilizados o respetados por el otro frente al problema que se presentó. Eh, Involucrarse en ser parte de la solución, es decir, modificar comportamientos claramente para que ese conflicto no se vuelva a presentar y no solamente actuar de palabra y pues, seguir con los mismos comportamientos y rutinas que posiblemente contribuyeron a que se presentara ese conflicto y finalmente buscar concertaciones que faciliten la reconciliación. Elementos claves entonces para resolver nuestros conflictos y tener una mejor calidad de vida emocional y afectiva. El segundo aspecto es la toma de decisiones, ¿no? Cuando vamos a hablar de tomas de decisiones, pues tenemos que tener en cuenta que de nada sirve que nosotros tengamos una serie de habilidades muy elaboradas si no las llevamos a la práctica. Y uno de los impedimentos que tenemos para llevar nuestras habilidades a la práctica es precisamente tomar decisiones acertadas eh, por el temor a fallar o por el temor a arriesgarnos. Entonces, algunas personas solamente enfocan su energía hacia lo que no quieren que ocurra en su vida en lugar de buscar lo que desean. Evitan constantemente hacer aquellas cosas que consideran que les va a dar más plenitud, más confianza, eh, por su escasa capacidad para asumir riesgos. ¿Mm? Entonces, escuchamos frases como, por ejemplo, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo, eh, que en algunos momentos se aplica, pero que también nos lleva a hacer una revisión de ese aprendizaje que tenemos para tomar decisiones sobre medir previamente los riesgos y prever las consecuencias. En este sentido, eh, es importante que nosotros miremos cuatro aspectos o cuatro pasos fundamentales para tomar buenas decisiones eh, y arriesgarnos a transformar o a cambiar lo que tengamos que eh, modificar en nuestra vida. Primero que todo es conocer la situación. Si no tenemos un conocimiento de la situación sobre la cual vamos a decidir, pues pidamos opinión a un experto o a alguien que conozca. Eh, Segundo, identificar los riesgos asociados a esa situación, es decir, medir el nivel de riesgo equilibrado, eh, de tal forma que los riesgos no sean extremos dentro del proceso,
no nos lleven o a la impulsividad o a la quietud, sino que nos permitan sortear una serie de situaciones que desde nuestras capacidades cognitivas, desde nuestras otras habilidades, podamos aprender a manejar para salir adelante en la decisión que hemos tomado, enunciar las posibles soluciones o analizar las alternativas, eh, que nos lleva a considerar esos beneficios de las opciones que tenemos para decidir, eh, y buscar esas soluciones que tenemos eh, frente al manejo de una situación y finalmente pues cuestionar o enfrentar nuestros miedos, eh, porque esto nos va a permitir eh, movilizarnos y empoderarnos de nosotros mismos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un nuevo reto o a una nueva situación, pues el miedo es algo natural, eh, pero el gran inconveniente que tenemos de dejarnos llevar por el miedo es que resultemos inmóviles, ¿m? Nos quedemos quietos y no hagamos esas cosas que debemos hacer para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños. La toma de decisiones se apoya en el niño desde pequeño, cuando el niño se alienta a dar sus primeros pasos, cuando el adulto motiva al niño a experimentar ciertas cosas que le facilitan su desarrollo, a explorar el mundo. Son momentos difíciles en donde, dependiendo cómo nosotros estemos acompañando y orientando el proceso del niño, pues lo vamos a ir enseñando poco a poco a tomar decisiones de una manera adecuada, a enfrentar sus miedos, a medir los riesgos, a conocer las situaciones, a tener en cuenta todos estos elementos o estos aspectos, eh, en el entendido de que las decisiones nos pueden ayudar a crear o a destruir el valor en la vida. Eh, la toma de decisiones entonces es esa capacidad que nosotros tenemos para escoger un camino de acción frente a diferentes alternativas posibles. No elegir, obviamente, también es una decisión, pero nos vamos a quedar con la incertidumbre. Si esa fue la opción correcta para nuestra vida, si eso hubiera sido eh, lo que hubiéramos realmente querido o esperado, eh, y pues sí, seguramente hubiéramos obtenido unos resultados diferentes que nos llevaran a tener una mejor calidad de vida y bienestar eh, si hubiéramos tomado la decisión a tiempo. Entonces, nuestra forma de tomar decisiones eh, influye en nuestros procesos de elección e inciden directamente en que pues este proceso nos lleve a tener una mejor vida. ¿M? Muy bien. ¿Qué impide entonces una adecuada toma de decisiones? Pensar demasiado, darle muchas vueltas a un asunto, procrastinar sobre algo. ¿M? Y entre más pensamos, más pelitos le encontramos, más peros, eh, castigarnos por decisiones pasadas, pensar que como nos equivocamos una vez, entonces no volvemos a eh, tomar decisiones similares o sobre situaciones similares en las cuales estamos decidiendo, eh, porque ya fracasamos una vez eh, y no elaboramos bien ese fracaso o esa frustración, porque cuando se elabora, pues tenemos unos aprendizajes positivos y podemos enfrentarnos nuevamente a la misma situación y seguramente a partir de esos aprendizajes de experiencias pasadas, pues tener más posibilidades de éxito.
dejarnos llevar solo por la intuición o por la emoción. ¿M? Las decisiones, si bien están muy incididas por la intuición y por la emoción, fundamentalmente eh, son también em, pensadas, racionalizadas, analizadas desde, desde las capacidades cognitivas que nosotros tenemos. Y pues no escuchar a otros en sus opiniones. Y aquí es importante tener en cuenta que pues debemos buscar, son esos otros que realmente nos orienten, nos acompañen y no esos otros que en un momento dado nos lleven a desistir por temores, por miedos, por angustias o por inseguridades propias de nuestras decisiones. El hecho de que a alguien le haya ido mal en una situación determinada no quiere decir que a nosotros nos vaya a ir de la misma forma, porque somos personas diferentes y tenemos experiencias diferentes. El hecho de que alguien no haya logrado lo que se haya propuesto no quiere decir que nosotros lo hagamos. Más bien, invitemos a esas personas a que nos cuenten de su experiencia y aprendamos también de esa experiencia para potenciar nuestra toma de decisiones y buscar eso que es tan importante o esas metas a las que queremos llegar. El otro elemento también que tenemos es el manejo del estrés. El estrés es una sensación que se produce cuando una persona reacciona ante determinadas situaciones o eventos y esta reacción implica que el cuerpo se prepare para actuar ante la experiencia del sujeto eh, interpretada en un momento dado como difícil, como algo que le cuesta aceptar de manera apropiada. Eh, es por esta razón que en diferentes circunstancias eh, nos sentimos estresados, más de lo habitual o más de lo necesario. Eh, por ejemplo, una situación en la que nos encontremos en peligro físico, frente a determinadas circunstancias laborales, frente a la realización de un examen, frente al conocimiento de un nuevo contexto, pues es lógico sentir estrés, pero entendamos que también el estrés es un estado de defensa que en pequeñas dosis nos puede ayudar a reaccionar o adaptarnos a los acontecimientos. De hecho, pues todos tenemos un nivel de estrés normal, un nivel de estrés que consideramos sano e incluso positivo, ya que nos ayuda a estimularnos para actuar en nuestra vida diaria. ¿Sí? Nos ayuda a, por ejemplo, nos tenemos que levantar rápidamente por la mañana, organizarnos, tener en perspectiva todas las actividades que tenemos en el día, hacia dónde debemos desplazar, pues eso genera unas condiciones de estrés cotidiano, de estrés normal. Cuando estamos sobresaturados por las actividades diarias, pues ahí ya tenemos un estrés inadecuado. Un estrés excesivo que de no controlarse nos puede producir problemas a nivel de desgaste mental, irritabilidad, ansiedad o en un momento dado, pues también trastornos de orden psicosomático. Algunas recomendaciones importantes para el manejo del estrés es practicar algún deporte o hacer ejercicios por lo menos 2 veces a la semana. El ejercicio físico ayuda a botar esa adrenalina que produce el estrés y evidentemente pues nos ayuda a relajarnos más fácilmente. Importante tener una alimentación equilibrada, tener buenos hábitos de sueño, de relajación, de descanso, buscar siempre modificar nuestros pensamientos negativos o exagerados por pensamientos positivos, por pensamientos realistas, fomentar relaciones personales y sociales adecuadas y favorables y apoyarnos en ellas,
buscar ayuda profesional si es necesario, o sea, no pasa nada si tenemos dificultades y si requerimos de un profesional que nos escuche, que nos oriente, que nos ayude a manejar esas situaciones en un momento dado que están configurándose en nuestro ser desde un estrés que nos inhabilite, que nos llene de inseguridad, de temor, o si no sabemos cómo manejar muchas de las cosas que se presentan en la cotidianidad por sentirnos agotados, saturados y demás. El estrés también se presenta desde la infancia en los niños frente a situaciones nuevas, pues experimentan algún grado de estrés en la etapa preescolar, por ejemplo, el niño comienza a relacionarse con otros niños, con otros cuidadores, con su entorno en general, eso le puede generar estrés, pero también le va a permitir desarrollar habilidades para crear y para mantener relaciones, para resolver conflictos, para fortalecer su proceso de comunicación, su iniciativa, la negociación frente a los desacuerdos, etcétera. Entonces son momentos muy importantes que le va a permitir desde temprana edad al niño, pues relacionarse con sus padres, con sus amigos, explorar y aprender factores necesarios para la convivencia social satisfactoria, como son la empatía, el compromiso, el respeto, el valor por las diferencias, y es por ello que el manejo de esta parte emocional, esta gestión y reconocimiento emocional, el manejo del conflicto, el manejo del estrés, le va a ayudar al niño a fortalecer toda esa serie de capacidades o de habilidades sociales que a futuro pues le van a apoyar o le van a evitar eh, situaciones de mayores angustias o de mayores tensiones. ¿No? Acordémonos también que el estrés finalmente se eh, siente en nuestro cuerpo, ¿no? En los dolores de cabeza, las migrañas, la tensión muscular, muchas veces los dolores de columna, todos son producidos por situaciones de estrés en un porcentaje significativo. No quiero decir que ese sea el único motivo que haya para este tipo de trastornos físicos, pero sí el estrés es importante el manejarlo y considerarlo para disminuir esas molestias físicas que en un momento dado sentimos. Cuidar de sí para cuidar del otro. ¿No? Nuestro segundo aspecto fundamental para el desarrollo de habilidades eh, socioemocionales. ¿No? Eh, Cuando hablamos del cuidado de sí, hablamos de lo que habitualmente se reconoce como el autocuidado. Eh, el autocuidado es una práctica que involucra las líneas de crecimiento que toda persona debe trabajar en su cotidianidad para tener un desarrollo armonioso y equilibrado. Por tanto, el autocuidado es importante trabajarlo desde la infancia y mantener unos hábitos de autocuidado durante toda la vida, porque existen una serie de riesgos psicosociales que están directamente relacionados con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, que en un momento dado pueden representar una serie de dificultades en nuestros contextos o en los ambientes en los que nos desempeñemos. Y eso, pues, puede eh, producir, por ejemplo, eh, ausentismos, disminución en nuestra actividad diaria y obviamente en
en el desarrollo de las tareas que tengamos a cargo, accidentes, enfermedades, en fin, una serie de situaciones que incluso podrían perjudicar de manera significativa pues nuestra vida en general. ¿Mm? Entonces, estos elementos de estar cuidando de nosotros mismos van a favorecer eh, un desarrollo integral, no solamente desde la parte emocional, sino también desde la parte física, estética, intelectual y trascendental de nuestro ser. Nos van a permitir tener mayores habilidades afectivas y sociales y nos van a permitir alcanzar el bienestar integral de nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Eh, las habilidades o las prácticas de autocuidado eh, tienen unos elementos importantes eh, que son eh, tiempo para mí, el tiempo que debo sacar para mis cosas o las cosas que yo considero que para mí son importantes. Y no solamente es el tiempo de alimentación, de descanso, de sueño, de recreación, de deporte, sino también para hacer mis hobbies, para hacer lo que a mí me gusta. En el caso del niño, para explorar su contexto, para explorar su entorno, para recurrir a su creatividad y pintar, cantar, bailar. La economía en el cuidado del hogar, que es otro elemento importante, sobre todo en estas épocas de pandemia donde todos estamos en casa y debemos repensarnos cómo habitualmente eran distribuidas las funciones o las tareas en la casa, ¿m? Que muchas veces eran sobrecargadas a uno de los miembros de la familia y finalmente la búsqueda de ese equilibrio de vida que todos ansiamos. Cuando hablamos entonces de tiempo para nosotros mismos, hablamos de armonizar nuestra salud mental, eh, cuidar lo que sentimos, lo que pensamos, cambiar esos pensamientos negativos que habitualmente eh, tenemos, hacer un detox mental, limpiarnos de esos pensamientos negativos que nos llevan a sentir fracaso, derrota, tristeza, cambiar esas creencias que hacen que en un momento dado nos sintamos inferiores a los demás o consideremos que no podemos alcanzar, que no tenemos las capacidades para alcanzar aquellas cosas que queremos. La salud emocional, que está muy de la mano con conservar un buen grupo social, buenas amistades, amistades con las que podamos interactuar de una manera armónica, amistades que nos apoyan, que nos acompañan, que no solamente están allí para escuchar nuestras tristezas, sino también para compartir nuestras alegrías, nuestros hobbies, nuestras actividades y la salud física. ¿M? Cuidar lo que comemos, lo que hacemos, aprender a escuchar nuestro cuerpo, a observar nuestro cuerpo, esos cambios que tenemos en un momento dado, esas alertas que nos da nuestro cuerpo, donde nos dice algo no está bien, algo es importante que revisen o que descansen porque hay un dolorcito por ahí o hay una molestia, hay un comportamiento diferente en nuestro cuerpo. Entonces, esto pues tiene, entre otros aspectos, por ejemplo, buscar actividades externas al trabajo, actividades lúdicas, planificar y desarrollar actividades de ocio, eh, intensificar y revalorizar las relaciones con la familia, con los amigos, y es en esta época que nos ha tocado vivir eso como ha sido importante, ¿no les parece? Encontrarse nuevamente en unos escenarios
más cercanos con la familia, con los hijos, con los papás, eh, mm, identificar cómo algunas amistades son más cercanas que otras, nos aportan más que otras, tener tiempo y espacio para el juego, para la recreación, así como los niños, es muy importante. Entonces, sí, eh, fundamental que repensemos la manera como estamos organizando el tiempo para invertirlo en nosotros mismos. ¿eh? Bueno, otro aspecto importante es la economía del cuidado. La economía del cuidado, fundamentalmente en el hogar, se define como ese trabajo realizado en el ámbito privado, en el ámbito de nuestro hogar, en conjunto con una serie de prácticas que mantienen y aseguran que exista un desarrollo personal, comunitario y social mediante la realización de actividades invisibilizadas o disminuidas como son las labores del hogar. Eh, este es un trabajo no remunerado, es un trabajo que tradicionalmente se ha eh, adjudicado a las mujeres, pero que es un trabajo que debemos realizar todos los miembros del hogar, porque la función principal es armonizar este trabajo doméstico, trabajo del hogar, con las demás formas de trabajo pública, de tal manera que las cargas se distribuyan de una manera equilibrada, de una manera adecuada entre todos y cada una de las personas de la casa. Entonces, no es que el hijo haga el favor de lavar la loza, sino que es una de sus responsabilidades en un momento dado lavar la loza. Eh, Distribuir las actividades en la casa, por un lado, va a permitir que cada uno de los miembros se sientan pertenecientes a una comunidad y sientan que aportan a esa comunidad, que tienen una corresponsabilidad con ese grupo social, con ese grupo familiar al que pertenecen y que contribuyen de una u otra manera al bienestar no solamente propio, sino de las demás personas de la familia. Va a permitir, en el caso de las mujeres que habitualmente hemos estado asignadas a realizar esas labores, tener más tiempo para nosotras mismas, para descansar, para cuidarnos, para procurarnos esa salud física, mental, emocional, de la que hablábamos hace un momento. Y pues fundamentalmente va a permitir que se establezcan relaciones mucho más armónicas de solidaridad y de empatía eh, con las otras personas. Porque pues, las labores como cocinar, limpiar, lavar, planchar, cuidar la mascota, las plantas, cuidado de personas con discapacidad, el cuidado de los niños, de los adolescentes, eh, son muy importantes para generar riqueza. No son exclusivas de una persona, sino que son labores que fomentan el bienestar social al ser compartidas y obviamente ayudan a el desarrollo social y económico, no solamente de la familia, sino también de un país. Eh, eh, Porque en la medida que se distribuyen las tareas, pues también las personas podemos enfocarnos en en desarrollo de nuestras capacidades y en la búsqueda de oportunidades para lograr ese bienestar del que tanto hemos hablado. Eh, es importante en este tema de la economía del cuidado eh, distribuir el tiempo de trabajo en la realización de tareas del hogar.
identificando, por ejemplo, cuáles son esas actividades que requieren mayor cantidad de tiempo, la preparación de alimentos, la limpieza, etcétera. Distribuir las tareas del hogar de manera equilibrada de acuerdo a las posibilidades que tiene cada uno de los miembros de la familia. Y esto es muy importante porque los niños también deben aportar a las tareas del hogar, pero al niño hay situaciones que implican mucho más riesgos para ellos que para los adultos. Entonces, pues no se les va a poner a preparar los alimentos, a utilizar cuchillos, estufas y demás, sino que hay otras tareas como limpiar, como barrer, que pueden ser mucho más sencillas y de acuerdo a las capacidades y a su momento de desarrollo, no van a implicar riesgos para ellos. Dedicar tiempos de descanso, a liberar horas de trabajo doméstico, eh, horas para el ocio, para la recreación y reconocer las relaciones que se entablan para satisfacer esas necesidades materiales que implica el cuidado del hogar. Los costos monetarios, emocionales, son importantes visibilizarlos, de tal manera que cada uno de los miembros de la familia pues puedan sentir un grado de satisfacción y de bienestar al hacer una actividad determinada eh, y al contribuir a la calidad de vida de su familia en el aporte que pueda hacer. Eh, entonces, esa guía, aquí hay una guía práctica para quienes están inscritos en las labores de cuidado, dividir las tareas de manera responsable, cooperar, aplicar una estrategia en conjunto para alcanzar los resultados, decidir, recordar que eres tú quien debe tomar la decisión adecuada para realizar la tarea y distribuir la tarea del hogar y organizar, preparar cada cosa, pensando en que los detalles son importantes para un buen desarrollo. Esto nos hace sentir empoderados, nos permite construir en nosotros mismos y en los demás el amor propio. Tenemos finalmente el equilibrio de vida entendido como ese equilibrio personal que requiere trabajo, dedicación, constancia, autoconocimiento y que pues evidentemente pues está muy mediado por esa búsqueda que nosotros tenemos como seres humanos eh, para sentirnos plenos y satisfechos en medio del desarrollo de las rutinas cotidianas que tenemos, en donde a veces prestamos mucho más atención a algunas esferas de la vida e ignoramos otras. Por ejemplo, nos dedicamos más a trabajar porque tenemos que proveer económicamente los ingresos del hogar y destruimos nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestros vínculos afectivos, con el afán pues, de suplir esta necesidad económica. Entonces ahí se pierde el equilibrio. El equilibrio está precisamente en poder armonizar cada uno de esos aspectos a los cuales nosotros debemos atender en el desarrollo de nuestra vida. Alcanzar este equilibrio entonces se hace de una manera consciente y analítica al poder poner en perspectiva todas las actividades que tengo, la manera como las estoy desarrollando, eh, lo que estoy dejando de lado, sobre todo para mí misma o en la relación con los otros, y que me van a permitir en un momento dado, pues ser como ese ese trampolín que facilite o que enriquezca mi vida interior. Eh, eh, nosotros esta parte del equilibrio las dejamos muchas veces de lado porque nos concentramos en la tarea inmediata y en la tarea cotidiana
y casi que nos olvidamos de esa capacidad que tenemos de vivir, de sentirnos plenos, de sentir emociones distintas, a partir de vincularnos con los otros, de compartir más en familia, de generar espacios de recreación y de ocio. Llegamos y dormimos, pero pues obviamente muy cansados después de un día de trabajo. Hacemos las cosas de la casa de manera casi que automática, y queremos que todo esté bajo control estricto y que podamos realizar todas las actividades que tenemos presupuestadas. Pero en esa rigidez, a veces en que se nos presenta la vida cotidiana y en la que nosotros evidentemente nos dejamos involucrar, pues perdemos ese equilibrio. ¿Mm? Perdemos esa capacidad de identificar, de analizar y de vivir que nosotros no solamente somos padres o no solamente somos docentes o trabajadores, sino que somos seres humanos integrales que requerimos y necesitamos de otros aspectos, de otras vivencias, de otras conexiones para facilitar nuestro desarrollo. Entonces, volver a mirar esas necesidades que yo tengo de vincularme con el otro, de compartir con el otro, de disfrutar de la vida, de disfrutar de mí mismo, de mis capacidades, es lo que me salva y me permite encontrar en medio de todas las actividades que tenga que desempeñar ese equilibrio de vida. Los 10 mandamientos entonces, para tener una actitud mental que nos permita alcanzar ese equilibrio de vida es eh, pensar siempre que el día es bello, que tiene una serie de posibilidades y de oportunidades. eh, Como dicen los abuelos, ponerle al mal tiempo buena cara. Siempre en cada día vamos a encontrar la posibilidad de aprender, de descubrir algo de nosotros mismos si somos lo suficientemente atentos al proceso de crecimiento personal que estamos realizando. Cambiar la manera como iniciamos nuestro día. Eh, si siempre tenemos la misma rutina, pues cambiemos la rutina, así sea, empecemos por hacer una actividad diferente cada día, levantémonos agradeciendo por la vida, eh, eh, vistámonos con combinaciones diferentes dentro de la ropa que tenemos, no siempre el mismo saco con el mismo pantalón, tomemos rutas diferentes para llegar a nuestro lugar de trabajo. Ahora que estamos confinados en casa, pues levantémonos, dispongámonos, arreglémonos para interactuar con los otros, así sea a través de este medio del Internet, de la pantalla. Pero siempre es importante mirar algún aspecto, algún cambio en nuestra rutina diaria y en la manera como vamos a iniciar nuestro día. Hagamos ejercicio, eh, que es muy importante. Empecemos por una rutina de 5 minutos, luego 10, luego 15, y eso nos va a ayudar a empoderar bastante. Eh, Hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar, y si no podemos cambiar muchas cosas, pues no nos desgastemos. Eh, no podemos salir de casa como lo hacíamos antes, no podemos viajar, no podemos ir a fiestas, a reuniones familiares, pues no nos desgastemos lamentándonos aquello que no podemos hacer en este momento. Ya llegará el momento para hacerlo. Ya vendrán otras posibilidades, otras oportunidades. También el tiempo de pandemia es transitorio, ¿no? No nos va a durar para toda la vida. Eh, entonces, no nos desgastemos con aquello que sabemos que no podemos cambiar. Busquemos unas alternativas diferentes para, eh, dentro de esas limitaciones e imposibilidades que tenemos, eh, manejar nosotros las cosas diferentes, ponerlas en perspectiva diferente. Si estamos en casa, pues dediquemos tiempo a hacer algo que siempre quisimos hacer o que dejamos de hacer o que nos gustaría hacer, aprender.
En fin, siempre buscar posibilidades. Rechacemos los mensajes negativos, ¿no? eh, Siempre esos mensajes que nosotros mismos nos decimos o que nos dicen los demás y que están focalizados en no puede hacerlo, eh, eh, no hay tiempo, no hay las posibilidades, esos mensajes que a toda hora nos dicen no, 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 pero que si nosotros planificamos muy bien eso que queremos, pues seguramente lo vamos a poder alcanzar no en el momento inmediato, seguramente, pero sí a un mediano plazo vamos a lograr aquello que nos proponemos. Eh, no voy a hacer deporte porque es que me va a doler mucho el cuerpo. Pues sí, seguramente nos va a doler mucho si hace rato no hacemos deporte, pero en la medida también que volvamos a entrenarnos, volvamos a tener acondicionamiento físico, pues ese dolor o ese malestar de los músculos va a pasar y nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos. No seamos tan inmediatistas en el manejo de esos pensamientos, de los mensajes y de nuestras mismas emociones. Hablar bien de nosotros mismos y hablar bien de los demás. Qué chévere que nosotros diariamente reconozcamos nuestro talento frente a algo, nuestras cualidades, aquello que nos representa, aquello que somos. Y también a las personas cercanas, hablarles bien, reconocerles esas cualidades, esas eh, fortalezas que tienen como personas, en el rol que desempeñan, como hijos, como padres, como trabajadores, como hermanos, como primos. Es muy importante porque además eso crea vínculos, eso fortalece los vínculos emocionales y afectivos con el otro. Es importante para uno mismo y para el otro sentirse querido, sentirse reconocido, sentirse valorado. Entonces, estos son pequeños tips para considerar. El tercer aspecto que debemos tener en cuenta para el desarrollo de estas habilidades socioemocionales es potenciar nuestras posibilidades de transformación. Todos, absolutamente todos somos agentes transformadores, agentes de cambio. Un agente de cambio es esa persona que se conoce a sí misma, que conoce su entorno, que es capaz de identificar las necesidades de su contexto y por medio de esta identificación generar una serie de espacios que se construyen desde la solidaridad y desde la democracia a través de la promoción de redes de personas que cada una desde sus capacidades pueda aportar a un proyecto, bien sea familiar, social, institucional, para beneficiar en general a la comunidad. O sea, un proyecto que tenga como sentido la búsqueda del bien común a partir de unir esfuerzos, unir cualidades, unir fortalezas entre cada uno de las personas que están implicadas en el mismo. Sacar adelante una familia es un proyecto, ¿sí? Un proyecto que implica que nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestro rol de padres, de hermanos, de hijos, de suegros, de primos, de tíos, aportemos a esa construcción familiar. Eh, eh, Seamos solidarios con el otro, seamos corresponsables con el otro. Y pues esto nos va a llevar a formarnos como actores sociales diferentes que tienen respuestas adecuadas a los momentos de cambio, a los momentos de confusión, eh, como los que estamos sometidos en la actualidad. Por lo tanto, un agente de cambio está llamado a mm, trabajar eh, bajo ciertos elementos que son importantes. Eh, una comunicación asertiva y un trabajo en equipo.
eh, son aspectos que favorecen precisamente esas capacidades que todos nosotros tenemos de generar esos cambios y esas transformaciones en las comunidades, pero también en nosotros mismos a partir de tomas de decisiones que se interconectan entre sí y que permiten dejar una situación actual que no deseamos para llegar a otra más adecuada, más placentera, más satisfactoria para nosotros mismos y para nuestro grupo social, planteando estrategias que permitan pasar de una situación a otra sin generar malestar o inconformidad. Eh, Esto se hace pues a través de modelos de comunicación apropiados y a través de la colaboración con el equipo de personas que nosotros tenemos en nuestro contexto que nos van a ayudar a buscar esas soluciones frente a las dificultades y a gestionar las posibilidades de mejora. La comunicación asertiva. Primero que todo, pues hablemos un poquito de qué es comunicación, qué es comunicar. Eh, la comunicación es un elemento que se presenta en la vida cotidiana de los seres humanos eh, como un proceso dinámico y social mediante el cual transmitimos y recibimos información. Esa es pues como el concepto amplio de la comunicación, pero hablemos de la comunicación asertiva, que es una acepción importante de la comunicación eh, y que hace que la comunicación sea mucho más fluida, pertinente y adecuada. La comunicación asertiva es una habilidad que podemos desarrollar todos los seres humanos de expresar aquello que pensamos, que sentimos y que percibimos, eligiendo la manera cómo reaccionar, eh, cómo manifestar nuestros puntos de vista y en un momento determinado solicitar ayuda o consejo cuando sea necesario. Eh, Tener en cuenta, obviamente, y hablar de nuestros derechos humanos en un contexto, en un lugar, en un momento y con las palabras precisas, validando y gestionando las emociones propias y las de los demás. Entonces, fíjense que venimos de nuestro engranaje inicial, que era la gestión y la validación de las emociones, y mire dónde estamos llegando ya a este último momento, en donde se nos habla de la importancia de la comunicación. ¿Por qué para comunicarnos de manera asertiva? Primero tenemos que tener en cuenta esa validación y esa gestión de las emociones. Eh, la comunicación asertiva nos lleva a elevar nuestra autoestima, obviamente, porque con la comunicación asertiva yo manejo el conflicto, desarrollo autoconfianza para expresar acuerdos y desacuerdos, e incluso para solicitar que otros cambien en algunos comportamientos si es ofensivo, sin caer en el problema o sin caer en el conflicto o en la agresión frente a lo que me está planteando la persona. Eh, para hablar de comunicación asertiva, pues evidentemente eh, tenemos que hablar de unos derechos, ¿no? De unos derechos que se conocen como derechos asertivos humanos, que nos van a permitir eh, manejar algunos conflictos que se presentan al momento de comunicarnos, como por ejemplo las ideas irracionales, cuando comunicamos un mensaje y se nos vienen una serie de ideas que no tienen un sustento en la realidad y a veces empezamos a decirlas desbordadamente, eh, sin revisar los hechos, sin analizar lo que estamos pensando, lo que sentimos, sin evitar la generación innecesaria de conflictos o de malos entendidos y de errores en la comunicación.
Los derechos asertivos entonces se constituyen como una serie de postulados que permiten a los seres humanos ser quienes somos y expresar lo que sentimos. Como derechos implica entonces que son válidos para nosotros mismos, pero también para las demás personas. Aquí algunos de ellos. Yo tengo derecho a ser mi propio juez, o sea, mi opinión, mi sistema de valores y mis creencias son importantes y son prioritarias para juzgar mi comportamiento, independientemente de lo que piensen los demás. A no responsabilizarme de los problemas de los demás, a no cargar con los problemas de los demás, a poder decir, yo te apoyo, yo te acompaño hasta aquí, pero esto es problema tuyo y lo debes solucionar tú. Es una decisión personal, aprender a identificar cuando una situación es mi problema y cuando es una situación, problema o responsabilidad del otro. A no dar explicaciones, no tenemos que justificarnos a toda hora y explicarnos a toda hora, explicar nuestro comportamiento para convencer al otro. El otro es libre de interpretar como mejor le parezca mi comportamiento sin yo tener que justificarme, a cambiar de opinión. Si la realidad está en permanente cambio, si la sociedad es dinámica y cambiante, ¿yo por qué no puedo cambiar de opinión en el momento en que lo decida? Porque si hoy me gusta una cosa, mañana puede dejar de gustarme y no pasa nada. Eso no quiere decir que sea inestable, eso no quiere decir que sea una persona que no tenga criterio, sino que quiere decir que yo puedo transformarme, que puedo cambiar de opinión en el momento que lo considere pertinente y sin dar explicaciones, a cometer errores, obviamente, si estamos aprendiendo y si la vida es un aprendizaje permanente en el que cada día aprendemos algo nuevo y aprendemos a vivir con cada una de las situaciones que se nos presentan en el contexto, pues tengo todo el derecho a cometer errores, a responsabilizarme de mis errores, ¿m? Y a aprender de mis errores. A decir no sé, no tenemos por qué saberlo todo. Eh, por eso debemos preguntar con tranquilidad cuando no sabemos algo, cuando no entendemos. Es válido no hacerlo. Es válido tener desconocimientos o incertidumbres o vacíos que seguramente para los otros eh, estén ya remediados, pero que para nosotros eh, 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 no. A no necesitar la aprobación del otro. Eh, a veces no les agradamos a algunas personas y no pasa nada. No todos tienen por qué compartir nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras formas de ser. Y eh, si no les agradamos, pues bueno, no debe ser significativo el hecho de andar buscando a toda hora la aprobación, porque sería andar en función de comportarnos como los demás quieren, a tomar decisiones ilógicas, decisiones que son coherentes con nuestros criterios y valores, más no con los criterios y valores de los demás. Son decisiones que para los demás o para ellos puede resultar ilógico, pero para nosotros desde nuestro sistema de valores y de creencias y desde nuestros análisis pueden ser totalmente lógicas. Ellos lo juzgarán como lo consideren pertinentes. A no complacer expectativas ajenas, podemos no anticiparnos permanentemente a las necesidades y los deseos de los demás, sino pues ponernos en primera instancia en el cuidado de nosotros mismos para cumplir nuestras expectativas, nuestras necesidades y nuestros deseos antes que los otros, a no ser perfectos. ¿No? Eh, Somos seres imperfectos,
somos seres en permanente construcción, que estamos validando de manera recurrente nuestra experiencia y nuestras propias metas, y eso nos hace cometer errores, eso nos hace no ser perfectos, no saberlo todo, no poderlo todo, no hacerlo todo. Eh, es válido y debemos darnos la posibilidad de visualizarnos de esta forma, de sentirnos de esta forma, empezar a apropiar estos derechos asertivos desde nosotros mismos para comprender que los demás también tienen derechos asertivos. Y, por ejemplo, si yo soy mi propio juez, también entender que no puedo ser el juez del otro. Eh, si yo puedo decir no sé, también entender que el otro puede decir no sé y no pasa nada. Si yo no tengo que dar explicaciones de todos mis comportamientos y justificarme, el otro tampoco lo tiene que hacer. Si yo puedo cambiar de opinión, el otro también puede cambiar de opinión. Eh, estos derechos asertivos finalmente se configuran en lo que es un estilo de comunicación asertivo. Un estilo de comunicación que nos brinda una expresión facial de quien comunica amistosa, un contacto visual directo, una sonrisa frecuente, una postura erguida, un distanciamiento adecuado, unos gestos firmes, unas manos sueltas, una fluidez verbal, una claridad en la manera de exponer las ideas, un manejo de tiempo, un trabajo en función de lograr objetivos, es decir, una persona que refleja estar bien consigo misma, contrariamente a lo que es el estilo de comunicación agresivo o pasivo. En el agresivo, pues obviamente hay una expresión facial que es muy seria, hay una mirada directa, fija, hay una postura muchas veces intimidatoria, eh, no se respetan las distancias eh, o los entornos vitales de cada persona, porque es un estilo de comunicación agresivo, irrumpe en esos espacios más íntimos del otro a través de acciones o de gestos abundantes y amenazadores. Hay una tensión muscular. eh, es un estilo que viola todos los derechos básicos de los demás, que humilla, que desprecia, que frecuentemente evidencia relaciones explosivas, mmm, que es atrevido o que es impertinente sobre las decisiones que son propias de los demás y que pues finalmente quiere es imponer su voluntad. Entre tanto, un estilo pasivo, que tampoco es el adecuado, pues tiene una mirada huidiza, una expresión facial seria, una sonrisa mínima y tensa, una postura distante y contraída sobre sí mismo. eh, Hay unos gestos escasos, hay es, también escaso contacto físico, sus movimientos son nerviosos, el volumen de la voz es bajo, la fluidez verbal es escasa, es una persona que permite que otros violen sus derechos y que pues no está empoderada para luchar o para lograr sus objetivos. Entonces, fíjense a través de este reconocimiento de los derechos asertivos, del fortalecimiento de una comunicación asertiva, cómo se va logrando establecer un estilo de comunicación más adecuado, más armonioso, más acorde con el manejo de relaciones interpersonales solidarias, consecuentes, respetuosas y responsables.
finalmente estos estilos de comunicación nos van a permitir, o este estilo de comunicación, perdón, asertivo, nos va a permitir facilitar lo que es el trabajo en equipo. ¿M? Esa organización del trabajo de manera conjunta para generar una serie de sinergias positivas por medio del esfuerzo coordinado y los esfuerzos que cada uno de los individuos hacemos, dando como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de los aportes que individualmente hacemos para conseguir algo. En el trabajo en equipo, la sinergia es un factor muy importante porque favorece y beneficia la labor de las personas, de las familias, de las instituciones y de las comunidades en general. Eh, Trabajar en equipo implica entonces un manejo de la comunicación asertiva, como ya lo hemos visto, una definición o una concertación de objetivos compartidos, favorece la motivación de cada uno de los integrantes del equipo como factor indispensable para alcanzar las metas que se han propuesto en ese trabajo en equipo. Facilita la creación de un ambiente armonioso, saludable y agradable para que se hagan o se lleve a cabo el proyecto o la convivencia, y reconoce los esfuerzos y los aportes de cada uno de los integrantes en el proceso. Eh, Tips muy importantes que a la hora de relacionarnos con los otros, de establecer unos vínculos a partir también de los roles que tenemos, nos van a propiciar o nos van a ayudar definitivamente a mejorar estos elementos que hemos trabajado. Eh, la gestión y la vinculación de las emociones, el cuidado de sí para el cuidado del otro y finalmente la comunicación asertiva como parte fundamental o como parte importante del desarrollo de nuestras habilidades eh, para ser buenos maestros, para ser buenos padres, para ser mejores hijos, mejores compañeros, mejores parejas, eh, y pues para tener principalmente una vida mucho más cálida, mucho más eh, respetuosa, mucho más responsable, empezando por nosotros mismos y pues finalizando con las otras personas que nos rodean y que de una u otra manera construyen comunidad, comunidad de vida con nosotros. Espero pues que este recorrido que hemos hecho hoy con estos tres elementos eh, y sus diferentes aspectos constituyentes eh, les contribuya a reflexionar, a pensar, a modificar algunos aspectos, por pequeños que puedan ser, pero a nivel emocional, afectivo o físico resultan ser siempre muy grandes, y que esto nos permita pues construirnos mejores como seres humanos y como comunidad. Agradezco nuevamente a la institución, al señor rector, a los profesores por haberme invitado a participar en estas actividades que tienen programadas por estos días, y pues eh, para mí ha sido un gusto, un placer estar con ustedes en la jornada de hoy. Cualquier duda, cualquier aporte adicional, eh, si quieren conversar, con muchísimo gusto. El señor rector, profes, tienen mis datos, tienen mis números y me pueden contactar a través del correo, a través del WhatsApp, del teléfono, que yo con el mayor de los gustos estoy atenta a colaborar y a construir comunidad de vida, comunidad académica
dinámica, comunidades de formación con ustedes. Un abrazo muy especial y que tengan feliz resto de día.